Muy buenos días, muchas bendiciones a todos. Después de este glorioso fin de semana, eh, vamos a seguir con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y poniéndonos en la presencia de nuestro Creador, Trino y Uno, y pidiéndole al Espíritu Santo que venga y nos ilumine, que sea Él el que guíe estas lecturas y las lleve a donde Él considere necesario. Amén. Muy bien, empezamos con la lectura del Espíritu Santo que nos dice para el día de hoy, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Samaria, en Juan 4, le hizo descubrir que para adorar a Dios no importan tanto los lugares, sino dejarse motivar por el Espíritu Santo. Lo importante es el encuentro con Dios que se realiza en el corazón por el impulso del Espíritu Divino. Ella decía, encontrarse con el Dios vivo que venía a salvarla y a saciar su sed más profunda. Por eso Jesús le dijo que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu no se refiere a una adoración meramente interior, sin signos exteriores, sino a una adoración que brota de un corazón dócil al Espíritu Santo, ese espíritu que nos impulsa a clamar Padre. Romanos 8:15. Adorar a Dios en verdad significa adorar al verdadero Dios, que es el Padre amante y misericordioso que nos ha revelado Jesucristo. Pidamos a Jesús que derrame en nosotros el agua viva de su Espíritu Santo, para que aprendamos a adorar. Señor, habla a mi corazón, siéntate junto a mi pozo y sedúceme con tu palabra. Derrama en mí la vida del Espíritu Santo, porque tengo sed de ti, Señor, y solo tu agua viva puede saciar el intenso anhelo que hay en mi interior. Dame de beber de ti para que nunca más tenga sed. Dame de beber de ti para que nunca más tenga sed. Amén. Ven, ven Espíritu Santo, ven y acompáñanos en estas lecturas, ilumina nuestro entendimiento am, hacia ese camino que lleva a la salvación. Y vamos a seguir entonces hoy con el capítulo segundo del Catecismo de la Iglesia Católica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. Estamos en el numeral 2196. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde, el primero es, escucha, Israel. El Señor, Dios, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:29-31. El apóstol San Pablo lo recuerda. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás,
No codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, 8, 10. Artículo cuarto. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo 20, 12. Vivía sujeto a ellos. Lucas 2, 51. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. En Marcos 7, 8, 13. El apóstol enseña: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Efesios 6, 1, 3 y Deuteronomio 5, 16. Dice: el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un precepto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Inciso primero. La familia en el plan de Dios. Naturaleza de la familia. Numeral 2201. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de sus hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen que entre los miembros de una
familia, relaciones personales y responsabilidades primordiales. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. La familia cristiana, numeral 2204. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 21-6. Colosenses 3, 18, 21 y 1 de Pedro 3, 1, 7. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo o imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mundo respecto a las personas. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Inciso segundo, la familia y la sociedad. Numeral 2207. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida, la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida la vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad, proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago 1:27. La familia debe ser ayuda
perdón, la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de esta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y fortalecer la prosperidad doméstica. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos, de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarias. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, y el derecho a emigrar, conforme las, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etcétera. La libertad forma, la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas entre las autoridades civiles. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanas y hermanos vemos en los hijos de nuestros padres. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. En nosotros, en nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados. En nuestros conciudadanos, a los hijos de nuestra patria. A los bautizados, los hijos de nuestra madre, la iglesia. En toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser, del que quiere ser llamado Padre nuestro. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Las comunidades humanas están compuestas de personas. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Inciso tercero, deberes de los miembros de la familia. Deberes de los hijos. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Efesios 3:14. Es el fundamento
del honor debido a los padres, el respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre. Proverbios 1:8, Tobías 4:3-4. Se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Éxodo 20:12. El respeto a los padres, piedad filial, entre paréntesis, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo su corazón, con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Sirach 7:27-28. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te recuerdes, perdón, cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán como el despertar. 6:20-22. El hijo sabio ama la instrucción. El arrogante no escucha la represión. Proverbios 13:1. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Colosenses 3:20, Efesios 6:1. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres les han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia de los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este efecto tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. Marcos 7:10-12. Sirácides 3:2-6 nos dice, el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días.
Obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Y Sirácides 3, 12, 13 y 16 nos dice, Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito el Señor quien irrita a su madre. Maldito del Señor quien irrita a su madre. El respeto filial favorece la armonía de la vida, la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Corona a los ancianos, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Proverbios 17:6. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Efesios 4:2. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la iglesia, de la familia, y de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Segunda de Timoteo 1:5. Deberes de los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El padre de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a sus hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo, lo corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Siracides 31, 1, 2. Y Efesios 6, 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos
más bien mediante la instrucción y corrección según el Señor. El reino, perdón, el hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos guardarse de los riesgos y de las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deben iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son de lo que ellos son para sus hijos, los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyo de una fe viva. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia hasta esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de su vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Mateo 18, 21, 22 y Lucas 17, 4. Durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y su libertad. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en el futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Hay quienes no se casan para, para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas,
para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Bien, nos vamos a quedar el día de hoy por aquí y pedimos como siempre, Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe por ese camino que nos lleva a a la salvación, a la verdad, ¿verdad? Redundancia. Muy bien, que la paz del Señor nos acompañe, nos bendiga y que nos dé la fuerza para salir adelante en todas nuestras actividades en esta semana. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.